Para facilitar la comprensión del funcionamiento y análisis de circuitos eléctricos, primero haremos una analogía con un sistema hidráulico, ya que un sistema hidráulico pues podemos ver, comprender de manera simple, por pura observación, entender cómo funciona. La diferencia con un sistema eléctrico es que no vemos qué ocurre y por eso se vuelve un poco abstracto. Un sistema hidráulico pues se compone de un estanque, que es la fuente del fluido. En el caso de que sea agua, ese estanque pues puede ser un tinaco arriba de una casa, puede ser una presa en el caso de una ciudad, un lago, una laguna. Es importante en el caso de una presa, se espera se llene de agua por lluvia o porque un río se encuentra llenándolo. ¿Por qué se espera que tenga una gran altura? Bueno, porque por gravedad puede fluir ese líquido a través de una tubería o de un canal, de un cauce. Entonces es importante esa altura. Si no tenemos altura no se mueve el agua, no va a fluir. Para que ese líquido pueda llevar energía y hacer un trabajo, necesitamos que se esté moviendo. Y para que se mueva se requiere una diferencia de potencial. Es este caso, es esa altura. La altura de ese líquido con respecto a donde lo deseamos utilizar debe de ser diferente. Cuando existe esa diferencia es cuando el líquido puede moverse. Aquí en este ejemplo pues se ve un estanque, ¿no? Un tinaco, como les comento, una represa. Coloqué una válvula, que es la que va a mantener ese líquido almacenado o lo va a liberar. La válvula puede ser, en caso de una llave casera, puede graduarse, entonces puede dejar pasar mucho o poco líquido. En este momento, para este caso, asumiremos que esta válvula o deja pasar todo o, o se abre toda o se cierra toda. Entonces, interrumpe o no interrumpe el paso del flujo. Si se abre esta válvula, va a empezar a ocurrir esto, va a empezar a fluir ese líquido, va a caminar por la tubería. La tubería es la que la conduce. Aquí coloqué otros posibles estanques de almacenamiento, otros tanques de almacenamiento. Es algo similar a una casa si este fuera, por ejemplo, una represa. El proveedor del agua pues nos lo envía por una tubería y podemos llenar un tinaco en casa para poder usarlo posteriormente. Puse un almacén pequeño y uno más grande. Vean que si yo abro la válvula, este almacén se va a empezar a llenar. De hecho, los dos, ¿no? Así como están conectados, se empezarían a llenar. ¿Hasta dónde se va a llenar? Hasta que alcancen la misma altura. Ese es cuando el llenado es por gravedad. Entonces, cuando alcancen la misma altura, los dos tinacos se habrán de llenar. Y cuando tengan la misma altura, la diferencia de potencial entre los dos tinacos, en los dos tinacos con respecto al almacén, habrá desaparecido y en ese momento deja de fluir. ¿Por qué pasó todo eso? Aquí hay varias variables que están involucradas. Una, este almacén tiene una cierta capacidad. La capacidad, bueno, esa variable le llamamos volumen. ¿Cuánto de ese líquido cabe allí? Y tiene como unidades los litros, o los metros cúbicos, pies cúbicos, por ejemplo. ¿Por qué se mueve ese líquido? Bueno, porque esa diferencia de altura me provoca aquí una presión. Existe aquí en esta parte una presión. La presión pues se mide por ejemplo, kilogramos fuerza por metro cuadrado, por ejemplo, libras sobre centímetro cuadrado, por ejemplo. Entre más altura tenga, mayor presión se encuentra aquí. Entonces, si yo destapo, abro la válvula, esa presión, la presión atmosférica, la que está en el aire, más la presión del mismo líquido, empujan al mismo líquido sobre la tubería. Esto se iría llenando y cuando alcancen la misma altura, la presión entre ambos es la misma y se detiene el flujo. Entonces, para que exista movimiento debe de haber una diferencia de presiones. Se conoce como diferencia de potencial. ¿Por qué potencial? Bueno, cuando está así y esta presión se está ejerciendo y yo abro la válvula,
hay flujo, se empieza a mover y entonces existe la capacidad de de hacer un trabajo. Antiguamente se utilizaba ese flujo, esa diferencia de potencial para mover. Esa agua movía elementos mecánicos, por ejemplo, molinos para moler algún grano. Entonces se ocupa esa diferencia de potencial para que haya ese flujo. Ahora, este flujo le llamamos caudal, y es qué volumen, un volumen que se está moviendo, en el tiempo. Entonces, si yo veo el área, calculo cuántos litros, por ejemplo, litros se están moviendo por minuto, pues le llamo caudal. Pueden ser litros por minuto, metros cúbicos por segundo, cuando es muy grande el caudal. Todas estas son unidades. Vean que si no existe mucha altura, o sea, si es pequeña la altura, la presión va a ser pequeña, va a ser baja, pero va a moverse. Hay una posibilidad de ejercer trabajo. Puede ser una presión muy grande si hay mucha altura, pero si el tubo es muy pequeño, el caudal va a ser pequeño. Vean que estos dos, la presión y el caudal, me dan la capacidad de ejercer un trabajo. Si hay mucha presión, o sea, hay mucha altura y entonces hay mucha presión, y el tubo es enorme, va a fluir una gran cantidad de líquido. Bueno, pues estos dos son la capacidad de ejercer un trabajo. Esta presión puede ser debido a dos razones. Una, por gravedad, por la simple altura. Empieza a haber ese flujo. Pero también hay otra posibilidad, que yo coloque aquí en ese estanque una bomba. Entonces yo podría poner aquí, voy a dibujar de esta manera, absorbe el líquido y lo arroja. Entonces yo pude haber usado una bomba. Cuando utilizo una bomba, es una bomba que es energizada de otra manera, absorbe un cierto volumen y lo empuja con cierta fuerza. Entonces, hay dos maneras de que este caudal se esté moviendo. Una por simple gravedad y la otra porque yo lo mueva a través de una bomba. Y este medio forzado puede arrojar un cierto caudal, no importando si es mucho o poco nivel. Vean que si no estuviera la bomba y fuera por pura gravedad, imaginen esto, que tienen el recipiente lleno, hacen un pequeño agujero, entonces ¿qué va a pasar? Va a salir con cierta fuerza. Pero conforme el nivel vaya bajando, la fuerza va decreciendo, o sea, la presión va cayendo hasta que esté por debajo y solo va a gotear. En cambio, si yo utilicé una bomba, ese caudal podría estar siempre con la misma fuerza sin importar la altura. Es un detalle importante. Ahora, agregué aquí un desagüe. Si existe un desagüe, pues necesito yo siempre estar llenando acá o ser gigantesco este recipiente. Eso es como funciona un sistema hidráulico. Generalmente utilizamos el agua pues para lavar, cosas a enfriar, para diferentes cosas que no son precisamente la fuerza de esa agua, como antiguamente se usaba. Al menos no lo usamos de manera casera, pero en algunas industrias sí. La fuerza de esa agua se utiliza para diferentes razones. Un buen ejemplo sería un sistema hidráulico en el que esto no es agua, sino es aceite. Y ese aceite, su fuerza, su caudal, o sea, la presión y el caudal, se utilizan para mover maquinaria pesada o objetos pesados, como en el caso de una retroexcavadora. Habrán visto los pistones. Los pistones hidráulicos pues tienen una gran fuerza. Entonces, ahora, la analogía con un circuito eléctrico. ¿Cómo se compara esto con un circuito eléctrico? Ese contenido son cargas eléctricas. Por los experimentos empíricos que se hicieron, se encontró que había dos tipos de cargas. Se les nombró a una carga como positiva y a la otra como negativa. Se pensó que las cargas positivas eran las que caminaban, que iban desde el
polo positivo de una terminal hasta el polo negativo. Se asumía que esas cargas eran positivas. Pero se descubrió con diferentes experimentos que no era así, que a lo que se le había nombrado como cargas negativas era la única cosa que se movía, que ese recipiente en realidad estaba conteniendo muchas cargas negativas. Esas cargas negativas almacenadas se movían a través de ciertos materiales de conductores, siempre y cuando fueran a un lugar donde no existían cargas o eran menos que las que teníamos almacenadas. Y la naturaleza buscaba el equilibrio. Entonces se movían esas cargas de donde había muchas a donde no había, o había muy pocas. Vamos a ver todo esto mismo, pero en el caso de un circuito eléctrico. Este volumen que está contenido en un recipiente, en el caso de un sistema eléctrico, pues podría ser una batería o un generador de electricidad. Recordarán cómo se genera electricidad por sus cursos de electricidad y magnetismo. En el caso de la electricidad, este volumen lo conocemos como carga. O sea, acá son cuántos litros tengo almacenados de agua, por ejemplo. Allá es cuánta carga tengo almacenada. Es una carga, así le conocemos. Se utiliza la letra Q para indicar esa carga. Y las unidades que usamos son los coulombs. Esta presión que tiene que ver con la altura. Entre más alto, más presión en la parte de abajo. Es una relación directa. Menos altura, menos presión. Más altura, más presión. Bueno, en circuitos eléctricos esta presión la conocemos como voltaje. Y las unidades que usamos son los volts, denotada por V, en honor de un físico italiano que realizó experimentos con electricidad. Esta diferencia de potencial también le llamamos en electricidad diferencia de potencial, pero para diferenciarlo de potencial eléctrico. Entre más diferencia de potencial, mayor presión, mayor voltaje. Ahora, el caudal era cuántos litros por unidad de tiempo están atravesando esa tubería. Bueno, en circuitos eléctricos, ese caudal lo conocemos como intensidad. Intensidad o corriente. Corriente eléctrica. Y las unidades que utilizamos son el ampere. La A, específicamente. Intensidad o corriente eléctrica. Vean que efectivamente las cargas eléctricas sabemos que actualmente sabemos que las cargas eléctricas son las partículas que están orbitando alrededor de un núcleo de un átomo. Esas partículas poseen carga. Es posible en algunos materiales extraer, quitar, separarlas de los núcleos, ponerlas en un recipiente, almacenarlas en un recipiente y utilizarlas, llevándolas, conduciéndolas a un lugar donde hay ausencia de esas cargas. Y en ese movimiento que le llamamos fluido, o sea, esas cargas moviéndose, tiene un nombre de fluido eléctrico. Estas cargas moviéndose pueden hacer trabajo. Hay más elementos de circuitos en los circuitos. Lo vamos a denotar aquí. Imaginen que se me ocurre modificar la tubería y hago esto. Hago esta parte. Ahí como lo represento. Reduzco el diámetro del tubo. Pude haber reducido también el tubo, pero no tanto. ¿Qué estoy haciendo allí? Limitar la capacidad del paso de ese fluido. En el caso del agua, pues estoy limitando el paso de
de esa agua. Si va a pasar, va a seguir funcionando, pero le estoy poniendo algo que le llamo resistencia, resistencia al paso del agua. En el caso de los circuitos eléctricos, puedo hacer algo similar, poner un elemento eléctrico que hace algo parecido. El símbolo de ese elemento eléctrico es este y se llama resistencia. Este elemento tiene más resistencia que este otro y tiene menos resistencia que el tubo en sí. Entre más lo cierre, más resistencia tiene. Si lo cierro completamente, se dice que tiene resistencia infinita. Una resistencia infinita no permite el paso de ese fluido. Ese es el primer elemento de los circuitos, la resistencia. Ahora, en circuitos eléctricos hay otro elemento, que son, bueno, hay dos elementos que sirven para almacenar cargas eléctricas. Uno de ellos se conoce como capacitor. Su símbolo es así, se utiliza la letra C para denotarlo. Los capacitores son áreas de almacenamiento, son placas conductoras separadas por un aislante que sirven para almacenar cargas, o sea, hacen esta función. Esto que están aquí podrían ser capacitores, ya en un circuito eléctrico, almacenan energía. Entonces yo conecto una fuente, un gran almacén, lo conecto a un capacitor y ese capacitor se va a empezar a llenar. ¿Cómo se llenaría si imagináramos a un carro como una carga negativa? Pues esos carros se irían entrando a un estacionamiento y lo irían llenando. Si las placas son muy grandes, cabrían más carros, entonces podría tener más cargas. Un capacitor muy grande sería algo así. Un capacitor de capacitancia pequeña sería algo así. Un capacitor de capacitancia mediana, pues sería este caso. Son almacenes de energía. Ahora, ese almacén de energía, al llenarse de electrones una terminal, por inducción se escapan electrones del material, del conductor de la otra placa, y se crea un campo eléctrico. Entonces se dice que los capacitores son almacenes de energía a través de campos eléctricos. Existe otro elemento también que sirve de almacén de energía. Su símbolo es este. Se llama bobina y se utiliza la letra L para denotarlo. Las bobinas se fabrican con un buen conductor, se enrollan para que tenga un área de conducción mayor. Entre más calibre, mayor inductancia. Entre más conductor, mayor inductancia. Un buen conductor lo que hace es que a la electricidad, cuando yo la conecto, se queda allí en ese conductor. Entonces, sirve de un almacén de electricidad. Cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica, se forma un campo magnético. Se dice entonces que las bobinas son almacenes de energía en forma de campos magnéticos. Sin embargo, las bobinas no son tan buenos almacenes de energía como los capacitores. ¿Por qué? Regresemos a la resistencia. Cuando una resistencia, que es el caso particular, cuando tenemos una resistencia que es el tubo, la tubería, el conductor en el caso eléctrico, la reducimos de su área. Entonces ya no puede atravesar tan fácilmente el fluido. Vean, aquí habría líquido llenando el conductor, la tubería, llenando una cierta área, atravesando una cierta área y con un cierto volumen, y de repente encuentra un área menor por donde atravesar. Entonces la presión en este punto sería mucho mayor. Y luego sale y la presión es mucho menor, porque de ir en un lugar reducido de repente encuentra mucho espacio. Si utilizáramos, si conectáramos un manómetro entre este punto y este punto, encontraríamos una diferencia de presión. Y si yo lo conecto entre este punto y este punto, encontraríamos otra diferencia de presión. En este lugar habría mucho más diferencia de presión que en este lugar. Y si yo lo conectara entre estos dos puntos, esa diferencia de presión sería nula. Es la misma en este punto que en este punto, porque la tubería tiene el mismo diámetro. Esa presión colocada aquí yo podría utilizarla. Es un caudal
líquido atravesando con una presión en particular. El material, la tubería aquí, está sujeta a una presión mecánica mucho mayor que la que está en esta tubería. Esta parte, eléctricamente, pues es una resistencia. Cuando a una resistencia le colocamos un voltaje que es equivalente a esa presión y le está atravesando una corriente, entonces este es voltaje, este es corriente, ejerce un trabajo. En el caso de las resistencias, esa energía causada por ese voltaje y esa corriente se desprende en forma de onda electromagnética. Convertirse en una onda electromagnética de cierta longitud de onda. Esa longitud de onda cae en el infrarrojo. El infrarrojo no lo vemos como una luz propiamente, lo sentimos, nuestra piel lo siente y le llamamos calor. Entonces, una resistencia consume energía en forma de calor. Un capacitor no consume energía, la almacena. Una bobina no debería de consumir, bueno, no consume energía, la almacena. Pero no hay capacitores ni inductancias ideales. Realmente consumen algo de energía porque ambos tienen resistencia por los materiales con los que están fabricados. Un buen capacitor almacena la energía, consume muy poca de ella. Inclusive un buen capacitor puede durar décadas cargado. O sea, si yo lo lleno de un almacén, lo conecto al capacitor, de ese almacén va a pasar esas cargas a ese capacitor, lo podría desconectar y tendría un pequeño estanque, un pequeño tanque lleno de cargas eléctricas. Un buen capacitor podría durar décadas con esa carga. En cambio, las bobinas, yo podría conectarla al estanque, fluirían esas cargas eléctricas, desconectarlo y esperar que esas cargas eléctricas se queden en ese cable. Y efectivamente así es, crea un campo magnético y se queda en ese cable, pero no dura mucho tiempo. En cuanto lo desconecto, muy poco tiempo después desaparece la carga, a diferencia de un buen capacitor. ¿Por qué desaparece la carga? Bueno, porque esa bobina que tiene un enrollamiento tiene resistencia, el conductor con el que está fabricado tiene resistencia. Entonces, esa energía almacenada en forma de campo magnético se va disipando en forma de calor por la resistencia del cable. Entonces, las bobinas son elementos útiles, son para almacenar energía, pero realmente no funcionan adecuadamente para almacenar energía. Si tuviéramos conductores perfectos que no tuvieran resistencia, los podríamos conectar a esa fuente, llenarse de electrones, desconectarla y utilizarla como un almacén, llevarla donde querramos tener cargas eléctricas. Los capacitores también se utilizan de hecho así. Como tenemos mejores capacitores que bobinas, los conectamos a una fuente, los desconectamos y tenemos el almacén de cargas eléctricas que podemos llevarlo a otro lugar, como si fuera una pequeña batería. El problema todavía estriba en que esos capacitores pues no son capaces de almacenar tanta carga eléctrica como necesitamos. Resumiendo, aquí en un sistema hidráulico tenemos componentes equivalentes de un sistema eléctrico. ¿Qué es esto de aquí? Es la fuente. A esto le conocemos como fuente. En un sistema eléctrico es una fuente que le llamamos de voltaje, fuentes de voltaje o de corriente. En sistemas eléctricos tenemos dos tipos de fuentes, las de voltaje y las de corriente. En un sistema hidráulico, la fuente de voltaje es aquella que mueve las moléculas de líquido que queremos llevar de un lugar a otro por gravedad, por la altura que tiene. Por gravedad, y le llamamos fuente de voltaje en un sistema eléctrico. Pero si le ponemos una bomba que obliga a ese líquido a moverse siempre con un mismo caudal, le llamamos fuente de corriente. La naturaleza es la misma. Realmente tenemos cargas eléctricas almacenadas que estamos llevando a través de un conductor a otro lugar. Y en ese movimiento podemos tener un trabajo. Si permitimos que simplemente la diferencia de potencial
sea la que mueva esas cargas, o sea, la altura sea la que mueva esas cargas, tendríamos una fuente de voltaje. Pero si lo que hacemos es que el caudal, o sea, la corriente eléctrica, no importando esa diferencia de potencial, sino que sea la corriente eléctrica a través de una bomba que se expulse siempre con un mismo caudal, entonces se llama fuente de corriente. Entonces tenemos dos tipos de fuentes, fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Vamos a quitar estas partes que ya no son necesarias para hablar de las leyes que describen el funcionamiento de los circuitos. Eso en el siguiente video.